Porque tras la muerte del ministro del Interior Jorge Larrañaga, la sede de jefatura de la zona operacional 5 de Montevideo decidió homenajearlo pintando la frase "hay orden de no aflojar" en su fachada, ahí la estamos viendo, junto a las iniciales JWLF. Si bien este dicho se atribuye al histórico caudillo del Partido Nacional Aparicio Saravia, fue popularizado por Larrañaga en su campaña. La pintada generó malestar tanto en la bancada del Frente Amplio como en el Partido Colorado. Puntualmente el senador Ope Pasqué escribió en su red social Twitter: "Entiendo y respeto el sentimiento de los funcionarios que quieren homenajear al gran ministro que tuvieron, pero no corresponde que pinten una de sus frases de campaña en la fachada de un edificio público. Los honores públicos se dispensan por ley". Como nosotras básicamente no somos constitucionalistas, no sabemos exactamente si debe ser así, es que invitamos al doctor Martín Rizo a ver si nos puede explicar un poco más. Rizo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Vespertinas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con algún problema de conexión, ¿no? Porque se me corta constantemente. Espero que podamos hablar. Bien, esperemos entonces a ver si se puede mejorar la comunicación. Básicamente, empecemos por el principio. ¿Es constitucional justamente que la jefatura tenga que esté asociado, digamos, con esta frase a un partido político? ¿Es tan así? Sí, a ver, primero hay algo previo que no está claro y que es importante para opinar sobre esto, que es quién decidió poner este cartel. Parece poco probable que haya sido un conjunto de policías, sino que acá hay una decisión de las autoridades, o al menos un dejar hacer de las autoridades. Una vez que sepamos quién tomó la decisión, bueno, nos podrá explicar un poco cuál fue la finalidad perseguida. Por ahora solo podemos especular al respecto. En la Constitución tenemos dos disposiciones que pueden tener relación con esto. Una parece bastante claro que no, que prohíbe la realización de actividades proselitistas en las dependencias públicas. Actividades proselitistas es captar adeptos para una causa. Parece bastante claro que en este caso no hay ninguna actividad proselitista. Y la segunda, que es la problemática, es la que prohíbe la realización de cualquier acto político de carácter público o privado a cargo de ciertas categorías de funcionarios, entre las cuales están los policías. Y es acá donde aparece el problema. Y este problema, a mi juicio, es verdaderamente difícil de resolver, cosa que no pasa. Normalmente es blanco-negro, se puede o no se puede, pero acá es verdaderamente complicado. No estamos hablando de una frase que tenga un claro cariz partidario, que pueda vincularse con un partido político, sino que estamos hablando de una consigna, más allá de que haya sido utilizada por Larrañaga en los últimos meses y demás, estamos hablando de una consigna. Y es dudoso hasta qué punto una persona o una institución puede hacerse dueña de una consigna. Por ejemplo, vamos a suponer que en una dependencia policial se pusiera como forma de consigna, de alentar a la gente, un cartel que dijera una expresión muy uruguaya: "vamos arriba". ¿Sería inconstitucional? Vamos arriba es una expresión que el ingeniero Martínez utilizó a lo largo de toda la campaña electoral. Cierto. Prácticamente cada vez que terminaba un reportaje, su muletilla final era "vamos arriba". Entonces, acá lo que estamos no es una referencia directa a un partido político, no es una frase, digamos, constitutiva de un partido político, como puede ser Defensores de las Leyes para el Partido Nacional, pero sí, indudablemente, estamos hablando de una frase que fue utilizada últimamente por uno de los principales dirigentes del Partido Nacional. Incluso hay algo que yo no había visto en las fotos de la mañana y en las imágenes, y que lo advierto ahora viendo el programa de ustedes, que también están las iniciales. Las iniciales, sí. Bueno, eso complica un poco más, porque ahí ya, más allá de la consigna, que puede ser una buena consigna, una consigna que se sientan involucrados los funcionarios policiales, ya hay una relación mucho más directa con la figura del exministro del Interior. Martín. Es un caso discutible. Complicado. ¿Verdad? Pero claro, pero es muy complicado el caso. Claro, pero yo me pregunto, digamos, en una institución pública como una jefatura de policía, o en un liceo público, una institución educativa pública, por ejemplo, que también han tenido esta cuestión de qué se pone o qué no se pone. ¿No estaría bien que no se pusiera nada que no fuera, digamos, diseñado o armado desde el lugar central? Porque estamos hablando de una jefatura puntual que decide hacer ese homenaje, y entonces mañana otra jefatura puntual decide hacer otro homenaje, y entonces pasado las fachadas
de edificios públicos quedan todas pintadas de acuerdo a lo que se le ocurra a alguien, más allá de la consideración de si está bien o no. A ver, yo lo entiendo y lo comparto. Desde el punto de vista político, quizá lo mejor hubiera sido no poner este cartel. Quizá la solución política, no jurídica, sea que en los próximos días o en las próximas semanas se retire el cartel. Pero una cosa es la decisión política y otra cosa es la discusión jurídica. La discusión jurídica en este caso, y como pocas veces he visto cuando está en juego este artículo, es altamente discutible. Porque los seres humanos y los partidos no nos podemos apropiar de las palabras. Las palabras trascienden a cualquier persona y a cualquier institución y no son propias. Reconozco que sí, hay un hecho nuevo que yo no había visto en la prensa de hoy, que son las iniciales. Las iniciales es un paso más adelante, ya no es la mera consigna, sino que ya hay una referencia muy fuerte a la persona. Eso podría inclinarme a pensar que está más del lado de la inconstitucionalidad que de la constitucionalidad, pero sigo pensando que es un caso muy discutible. ¿Sabés una cosa, Martín? Acaba de llegar una fotografía que envían varios televidentes, que en el salón de la UDELAR aparece Salón de Actos, comandante Ernesto Che Guevara, y esta persona pregunta si eso no molesta, y cuál sería la diferencia, ¿no?, entre una inscripción y la otra. Estoy con mucha intermitencia. Yo no sé si ustedes me están escuchando Nosotros bien. sí, te escuchamos perfecto. Justamente hoy estuve en un programa con unos colegas de ustedes y surgió ese tema. Ese tema es distinto, porque ese tema, denominar a ese salón con ese nombre, fue una decisión de las autoridades de la facultad correspondiente de la Universidad de la República, y ellos no tienen la limitación que tienen los policías. Los jueces, los militares, los policías, el personal diplomático tienen una prohibición constitucional en el artículo 77 mucho mayor que el resto de los funcionarios. Entonces ahí es donde está la diferencia. Uno de repente podrá gustarle más, podrá gustarle menos una, menos la otra, pero hay una diferencia importante. Es más fuerte la prohibición para los policías. También hoy escuché decir, me pareció en un programa que me invitaron y me pareció muy interesante, que alguien utilizó una expresión muy usada o muy conocida en el Uruguay: habrá patria para todos o patria para naides. Sí. Esa expresión fue utilizada en los años 60 por los tupamaros, pero aparentemente, no me consta, el origen de esa expresión es de Aparicio Saravia. Y aparentemente tiene su fundamento en revoluciones del Partido Nacional del siglo XIX. Entonces, eso nos demuestra lo complicados que son esas expresiones, como para analizarlos en forma muy drástica, ¿verdad? ¿Quién es el autor? ¿A qué partido representa una consigna de este tipo? Y repito, una consigna que indudablemente a la policía, al cuerpo policial, le gusta, se sienten involucrados, los motiva. Claro, pero ahora, todo esto es... Perdón, que yo vuelvo a decir, ¿por qué no hay, digamos, una legislación que diga, bueno, en los frentes, en las fachadas de los edificios públicos no se pueden poner frases de ningún tipo de nadie, salvo que sea una cuestión decidida por el cuerpo que esté, digamos, por los que rigen ese ámbito, digamos, que sea educativo o sea, no sé, de la policía o sea de lo que sea? ¿Por qué no hay eso? Porque me parece que en realidad en este gris empieza a pasar eso, que si no, entonces cada uno puede poner lo que quiera. Sí, cuidado. Este gris, yo es la primera vez que veo un caso gris respecto al artículo 77 de la Constitución. Para mí, hasta ahora, siempre los casos habían sido muy claros, a favor o en contra de la constitucionalidad. Claro. El problema es el tema que estamos hablando. Las autoridades universitarias pueden hacerlo, pueden rendir un honor, pueden denominar un salón como lo quieran denominar. El asunto es que no implique en un cuartel policial una forma de actividad política o un acto político. La consigna era altamente discutible y yo me hubiera inclinado a pensar que era más constitucional que inconstitucional. Ahora, al advertir que también están las iniciales del exministro, bueno, cambia ahí ya tengo mis serias dudas. ¿Y posiblemente sea más inconstitucional que constitucional. Martín, ¿qué pasa si mañana nos levantamos y eso está pintado de blanco y ya no existe más la leyenda ni la fachada vuelve a estar como estaba antes? Y no pasa nada, eso va a significar que hubo una decisión política superior que decidió eliminar la discusión sobre este tema y decidieron eliminar la leyenda, que seguramente es lo que va a pasar.
es altamente probable que el ministro o el presidente, junto con el ministro, que son las autoridades máximas, en los próximos días decidan que no vale la pena discutir este tema y que se opte por suprimir, por lo menos por el momento, esa leyenda, ¿no? Pero y Eso entonces... es un tema político, no es un tema Claro, jurídico. porque yo lo que pensaba era que con todo lo que está pasando, yo entiendo que es importante, hay que mantener las formas, por supuesto, y un montón de cosas, ¿no? Pero entre todo lo que está pasando, realmente una discusión política, que desde hace 2 días que estamos con esta discusión, que uno dice una cosa, otro dice la otra, con lo complicado que está la justicia, lo complicado que está todo... no sé, realmente es como increíble pensar en la pérdida del tiempo, con respeto lo digo, bueno, sobre esta situación. Si Sartori propone que el lema sea ley, ¿no? Sea ley. O sea, eso es un tratamiento que llevaría mucho tiempo, presuponemos, ¿no? Gastar una ley en eso, además, ¿no? No sé qué piensa Martín. Sí, me parece que esto no es para una ley, creo que realmente no es el camino apropiado. Aparte, yo qué sé, hay consignas y consignas. Una cosa es una consigna artiguista, ¿verdad? Muy asentada durante 2 siglos en el país. Y otra cosa es esto, que es algo más novedoso. No creo que por ley sea razonable establecer que esto es una consigna del cuerpo policial y seguramente no va a ser aprobada, ¿no? Muy bien, Martín Rizo, muchísimas gracias por explicarnos un poco sobre el tema, aclarar un poco de estas aguas para nosotras aquí en Vespertinas. Ha sido un gusto, como siempre. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego.